Sociología de la Libertad. Manifiesto por una civilización democrática. Tomo 3. Escrito por Abdullah Öcalan. Capítulo 6. ¿Cómo surgió el problema social? De Roma a Ámsterdam. La característica más distintiva del periodo comprendido entre 500 y 1500 después de Cristo es el auge de las religiones abrámicas. Surgieron con el objetivo de solventar los problemas existentes y dejaron huella en este periodo. Es necesario desarrollar un argumento sobre el papel de las religiones abrámicas porque, aunque tenían la esperanza de ofrecer una solución, acabaron por crear problemas sociales adicionales. Del mensaje social de las religiones abrámicas se deduce que la problemática de la estructura material del sistema civilizatorio se transformó en una problemática de estructura inmaterial. En otras palabras, los problemas de la cultura material se replicaron en la cultura inmaterial. Los libros sagrados afirman que el profeta Abraham huyó o emigró de la tiranía de Nimrod, el representante de Babilonia en Urfa, y de los problemas galopantes resultado de la tiranía. El hecho de que se escapara de la hoguera y sobreviviera se presenta como un milagro divino. Que buscara un nuevo Dios se interpreta como un signo claro, porque podríamos interpretar la búsqueda de Dios como la búsqueda de un nuevo régimen. La narración deja ver muchos otros rasgos de la grave problemática estructural de aquel periodo. La égira de Abraham tuvo lugar alrededor de 1700 a.C. Según se calcula, esa égira llevó a Abraham de una civilización de raíces mesopotámicas a una de raíces egipcias. Eso sugiere que podía pasar de una civilización a otra. Puede que Abraham estuviera buscando un santuario y un nuevo aliado. Su vida en Canaán, la actual Palestina e Israel, confirma esta tesis. Su familia y él abandonaron una pequeña tribu para formar una nueva en Canaán. Su nieto José fue vendido en Egipto, donde su talento hizo que llegara a ascender al cargo de visir en el palacio del faraón. Hay que destacar que hubo mujeres que desempeñaron un rol importante en la vida de palacio y en su ascenso. En la historia hebrea siempre hubo mujeres con roles importantes. Una tribu hebrea se formó también en Egipto, pero esta vivía en semi-esclavitud, lo que provocó un gran sufrimiento a los miembros de la tribu. Aunque la esperanza había sido liberarse de Nimrod, este fue sustituido por el faraón. Fue en este punto, alrededor de 1300 a.C., cuando Moisés lideró la égira. Este viaje y sus numerosos milagros están narrados en las escrituras sagradas. Esta historia es similar a la de Abraham, pero con un retorno a Canaán. En comparación con Egipto, Canaán era una suerte de tierra prometida. El Dios que buscaban en el monte Sinaí llamaba a la tribu a través de los 10 mandamientos, que, efectivamente, eran los principios de organización y el programa político de la tribu, que se habían adquirido con mucha experiencia. La tribu abandonó para siempre las religiones de Nimrod y del faraón y estableció su propia religión étnica, también una cosmovisión y programa. La historia de los periodos posteriores se expone extensamente con una voz divina en las escrituras sagradas, y no como relatos mitológicos, como sucedía en Sumer y Egipto, sino como reglas religiosas entendidas como verdad absoluta, ortodoxia. Se trata de una revolución intelectual para su época y también para la historia de la religión. Las investigaciones demuestran que la tradición hebrea es una de las fuentes de memoria más sofisticadas de Oriente Medio. El pueblo hebreo transformó la esencia de la mitología egipcia y sumeria en una forma de discurso religioso, retórica. A lo largo del proceso histórico, la Biblia evolucionaba continuamente con elementos que se tomaban del zoroastrismo y de fuentes babilónicas, especialmente durante el exilio de 596 a.C., fenicias, hurritas y griegas. No olvidemos que la Biblia se redactó por primera vez entre el 700 y el 600 a.C., y que no existen secciones escritas anteriores. Cabe señalar que a lo largo de la historia el pueblo judío ha acumulado capital y dinero, pero también, y esto es lo más importante, ideología, ciencia y conocimiento. Haciendo uso de estos dos tipos de acumulación estratégica, logró transformar su inferioridad numérica en fuerza mundial. El grupo étnico judío, inicialmente como tribu, actualmente como nación, ha sido capaz de mantener un nivel de vida relativamente alto en los márgenes y posiciones estratégicas de poder. No solo hoy, sino a lo largo de los tiempos, gracias a estas dos acumulaciones. Las catástrofes y los terribles problemas que sufrieron guardaban relación con esto.
Si al analizar la historia y los acontecimientos actuales partimos desde la perspectiva metodológica asumiendo que el capital y el conocimiento equivalen a fuerza y poder, y que el poder equivale al monopolio del capital y el conocimiento, entonces el problema social puede entenderse de manera más clara y realista. Aquí me limitaré a tratar brevemente cómo las religiones abrámicas causaron problemas históricos aún más complejos, ya que examinaré con más profundidad su papel en la gestión de estos problemas en la sección titulada Concepción de un sistema de civilización democrática. El Antiguo Testamento presenta el periodo posterior a Moisés como periodo marcado por líderes, sacerdotes, levitas, profetas, gobernantes, profetas y escritores. A esto se le pueden añadir intelectuales, eruditos y otras categorías similares para periodos posteriores. Parece que toda la sabiduría, innovaciones sacerdotales, con origen en las mitologías sumeria y egipcia, se presentó como profética en el Antiguo Testamento. La principal tarea de los profetas era resolver el problema social sin precedentes creado por una civilización basada en el monopolio. Si tenemos en cuenta que el excedente de producto y la acumulación de capital se consiguieron mediante trabajo forzado a través de la esclavización y medios militares, lo que hay detrás de la enorme acumulación de problemas resulta más claro. La profecía refleja el impacto de esta realidad en los sectores sociales con mayores problemas. Comprender su carácter institucional permite entender mejor la historia. Observamos que el programa ideológico y político de Moisés dio lugar a un estado a pequeña escala alrededor del año 1000 a.C., aproximadamente 300 años después de su muerte, bajo el reinado de los profetas Saúl, David y Salomón. La solución que encontraron al grave problema social al que se enfrentaban tras todas esas luchas fue desarrollar un aparato estatal y gobierno propio. Claramente, ese estado no era tan democrático como el ateniense, era mucho más débil y tenía menos que ofrecer que las tradiciones egipcia y babilónico-asiria, en las que la tribu hebrea habría vivido durante tanto tiempo. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué era la tradición abrámica tan estatalista? Porque el Estado fue invención del profeta y a quienes le seguían se les dio la tierra de Canaán y se les dijo que era la tierra prometida. El primer Estado judío se derrumbó rápidamente como resultado de las ya conocidas luchas de poder y ocupación, es decir, la lucha de poder entre hijos y nietos de David y Salomón y las amenazas de ocupación asirias. Se puede comparar con el Estado de Israel fundado en el mismo lugar 3000 años después. Sin embargo, hay que prestar atención a esta construcción profética que, con la ayuda del capital ideológico y monetario, ejerció una gran influencia sobre los poderes de la civilización central a lo largo de la historia. La tradición del profeta Jesús es la segunda religión abrámica más importante. Su mensaje fomentaba una solución a los complejos problemas derivados de la destructividad de las fuerzas romanas de ocupación. A Jesús se le llama el Cristo, el Mesías, el Redentor. Es oportuno que este movimiento que inició el calendario gregoriano fuera descrito como el primer partido ecuménico universal del lumpen proletariado y la gente pobre de Roma. Está lejos del carácter militante del movimiento mosaico. Se puede decir que surgió de los segmentos inferiores de la tribu hebrea y que es producto de las circunstancias, condiciones objetivas en que la organización tribal perdió la capacidad de resolver problemas. La aparición de las clases, la urbanización y el logro de poder habían erosionado los valores comunales. Esta es la base de su carácter universal y de clase. En esa época se aceleró la disolución de muchas otras tribus y pueblos del Mediterráneo oriental. Los movimientos coloniales griego, asirio, babilonio y más tarde romano condenaron al hambre y al sin-hogarismo a las masas paradas y pobres que se habían escindido de sus tribus, creando así que buscaran desesperadamente a un amo y a un Mesías. El movimiento de Jesús es la expresión colectiva de esa búsqueda. De hecho, se llama a sí mismo el mensaje y el Antiguo Testamento se renueva como Nuevo Testamento, la Biblia. La cultura civilizatoria y la lengua de la época eran el asirio arameo, el babilonio caldeo, el griego helénico y el judío hebreo. El latín romano era reciente. Se dice que Jesús hablaba arameo, mientras que el helénico se generalizó bastante en la región durante la época helenística. El arameo había sido la lengua del comercio y la cultura en la región durante unos 1000 años. El helénico alcanzaría ese estatus más tarde. El hebreo, por lo que sabemos, era la lengua del texto sagrado, mientras que el latín era de uso generalizado como nueva lengua de gobierno. El árabe todavía no estaba presente. Se utilizaba entre las tribus del desierto y se convertiría en lengua de civilización con la urbanización en la península arábiga.
El árabe no conquistaría la región hasta el inicio de la Revolución Islámica. Aunque se podían encontrar vestigios de dialectos persas, sus formas avanzadas solo se encontraban en los sistemas montañosos de Tauro y Zagros y en los centros de civilización persa sasánida. Además, numerosas lenguas y culturas, especialmente la sumeria y la copta, Egipto, se vieron viciadas y eliminadas por la influencia de la civilización central. El armenio se estaba también convirtiendo en una lengua influyente en la región. El conflicto por la región entre las dos potencias hegemónicas, de las cuales una identificaba sus orígenes con Oriente y la otra con Occidente, continuaba evolucionando a toda velocidad. Se trataba del Imperio Sasánida, con su centro en Irán y el Cáucaso, y del Imperio Italiano, con su centro en Roma. La civilización con centro en Mesopotamia, por primera vez tras su establecimiento 3000 años antes, quedó desplazada fuera de la región, pero continuó a través de su legado en estas dos grandes civilizaciones hegemónicas. Las guerras extremadamente violentas entre estas dos versaban sobre el legado de la civilización mesopotámica. Quizá la lucha por la hegemonía más constante e intensa de la historia se vivió en este periodo. Los ataques de Alejandro y la situación resultante pueden interpretarse como el primer asalto de esta batalla. Aún pasaría mucho tiempo hasta que el centro de civilización se desplazara hacia Occidente, pero se estaban dando los primeros pasos para que eso pasara. Ni la filosofía griega, que se profesaba en el Imperio Romano, ni la doctrina zoroástrica, más laica y moral, del Imperio Persa Sasánida resolvían los problemas derivados de los monopolios civilizatorios. La guerra entre ambos imperios era un reflejo de este callejón sin salida. La plusvalía potencialmente limitada hizo que la guerra entre monopolios, el método más popular de acumulación, creciera en términos cualitativos y cuantitativos. La guerra ha sido esencialmente el medio histórico para acumular capital y poder en la civilización. No tiene nada que ver con las historias de héroes legendarios. Ese no es más que el aspecto de propaganda. La descripción más minuciosa de guerra es que se trata de los medios, por lo que el capital y el poder cambian de manos. Por lo tanto, al leer la historia, debemos tener siempre presente que las guerras tienen lugar y desempeñan un papel en el centro de las fuerzas más fundamentales de la producción y sus relaciones. En contraste con ello, las guerras defensivas tienen por objetivo defender la tierra y otras fuerzas de producción y sus relaciones y libertad. En resumen, la identidad de la sociedad, y para ello, su estructura moral y política y su democracia, si existe. Las guerras defensivas deben su legitimidad a este hecho. Las guerras por el monopolio pueden entenderse como motor de la civilización, y de algún modo es cierto, ya que las guerras han dado lugar a avances tecnológicos e innovaciones organizativas y operativas. Sin embargo, no debemos olvidar que las guerras son fenómenos antisociales, incluso antinaturales, y de extremada brutalidad. Aún así, se originan en la sociedad y actúan como medio de monopolización, y, para que la sociedad deje de ser sociedad, acaparan sus recursos. La frase «poner la otra mejilla», que se atribuye al profeta Jesús, expresa sin duda una búsqueda intensa de la paz. Las guerras suponen una pérdida de producción, mientras que la paz un aumento sustancial de ella. La paz desempeñó un rol fundamental en el movimiento de Cristo, ya que el desempleo masivo y la pobreza de la época eran resultado de las interminables guerras. El movimiento mantendría esa cualidad durante 300 años y se infiltraría allá donde fueran los imperios romanos y sasánida. Incluso llegaría a lugares tan lejanos como China y la India. También hay que prestar atención al movimiento maniqueo, que era de naturaleza similar, pero de base sasánida y que apareció en el mismo periodo. El profeta Mani dijo: «Iré personalmente hasta Roma y posibilitaré la paz con el imperio sasánida». Si el movimiento maniqueo, una doctrina que combina aspectos del cristianismo y zoroastrismo con una serie de cualidades más profundas, no hubiese sido aplastado por los tiranos gobernantes sasánidas, tal vez habría dado lugar a un nuevo renacimiento en Oriente Medio. El cristianismo, tal vez sea más apropiado hablar de la confesión concreta, ya que hay varias que reclaman este nombre, se convirtió en una religión oficial durante la construcción de Constantinopla, Estambul, y a partir de entonces, 325 después de Cristo, pasó rápidamente a ser la ideología oficial en toda Roma oriental y occidental. El tema que nos concierne no es la historia del cristianismo, pero sí lo es la relación del cristianismo con el problema social y los monopolios de poder. Así como el movimiento mosaico original terminó convirtiéndose en un Estado, su versión renovada, el movimiento de Cristo, al menos su tendencia mayoritaria, también terminó convirtiéndose en poder y Estado. Este movimiento no solo se convirtió en la ideología oficial de Bizancio,
sino que llegó a ser un poderoso estado en Roma hacia el año 1000 después de Cristo. De hecho, llegó a ser mucho más que eso. Se convirtió en el conjunto de miles de aparatos de poder que se encontraban en la sociedad, a los que quizás se refiera mejor, tanto en términos simbólicos como oficiales, como el Estado. Para nuestro cometido, la pugna interna en el cristianismo, los conflictos entre el catolicismo y el cristianismo ortodoxo y el auge del maniqueísmo y otras confesiones famosas son solo importantes para señalar lo problemático que se había vuelto el cristianismo. Aunque el cristianismo pretendía ser una religión de paz, se volvió tan militarista que adoptó la medida de quemar personas en la hoguera, cosa que demuestra cuán profundamente incrustada está la esencia de la civilización central. ¿Cómo, si no se podría explicar el hecho de que el cristianismo sea el origen de más guerras que las ideologías de guerra con origen mitológico? Las cruzadas contra el Islam en Oriente, la aniquilación de religiones tribales y brujas en Europa, las posteriores luchas confesionales internas y el papel que desempeñó en las guerras coloniales en América, África, Australia y Asia Oriental llevaron al cristianismo a desviarse de su objetivo completamente. Los pueblos asirio, armenio, caldeo y heleno de Anatolia, que fueron los primeros en aceptar el cristianismo, se aferraron a esa religión pensando que sería una solución contra los profundos problemas sociales a los que se enfrentaban. Pero también fueron estos pueblos quienes se convirtieron en víctima de los profundos vínculos de la religión con la civilización central. El cristianismo, que interpretaron como una especie de nacionalismo, no tardó en enfrentarles a los monopolios de poder de otros pueblos. Mientras que el cristianismo occidental llegó al poder a costa de su mensaje esencial, el cristianismo oriental y el cristianismo de Anatolia se vieron aplastados por fuerzas que llevaban la máscara del judaísmo, la tradición abrahámica inicial, y el Islam, su tercera versión, y más tarde fueron totalmente aniquilados por otros nacionalismos, árabe, turco y kurdo. Estos son ejemplos tajantes de cómo el problema social iría en aumento. Debo repetir mi tesis. Las tradiciones abrámicas, el cristianismo entre otras, representan la cultura inmaterial que refleja la cultura material de la civilización central. Más concretamente, buscan resolver el grave problema social que ha originado esa cultura material, es decir, el monopolio. Del mismo modo que el socialismo real, socialismo científico, buscaba resolver el problema originado por el capitalismo. Puesto que la ciencia y los modos de vida que desarrollaron en realidad no subvertían los patrones relevantes de la época y de la modernidad, no pudieron evitar convertirse en una nueva versión de la civilización central, un nuevo hegemón o una potencia dependiente más débil. Quienes insistan en sus afirmaciones con radicalidad y sinceridad no podrán evitar la aniquilación, pero dejarán un importante legado a su paso. Por eso, siempre comparo la tradición abrámica con el movimiento socialdemócrata de nuestro tiempo. Así como la socialdemocracia no fue más allá de poner algunos parches en los graves problemas sociales causados por la civilización capitalista, las religiones abrámicas, que desempeñaron un papel más universal durante un largo periodo histórico, se contentaban con algunas reformas. Las presentaban como soluciones a los problemas causados por la civilización central, que dejó desempleo masivo, sufrimiento y hambre. En última instancia, no pudieron evitar convertirse en un problema. La tradición abrámica, como programa ideológico y político, es digna de un análisis minucioso, un análisis que es esencial si queremos entender el sistema global capitalista en su conjunto. Estos esfuerzos analíticos son de inmenso valor por dos cuestiones: para conectar el sistema mundo de Immanuel Wallerstein con el sistema de civilización central de 5000 años y para entender cómo el socialismo real se derrumbó desde dentro. Si analizamos el Islam, que es la tercera religión abrámica más importante, vislumbraremos la esencia de esta tradición. El Islam representa una orientación ideológica y política más competente. Cuando observo la realidad del profeta Mahoma, siempre lo concibo como el mayor representante de la última generación de los sacerdotes sumerios que construyeron los primeros grandes conceptos divinos. Tras los sacerdotes sumerios, que construyeron dioses basados en conceptos mitológicos, se encuentran las tradiciones religiosas y mitológicas más avanzadas de aquel periodo. Hay que tener en cuenta que el profeta Mahoma interiorizó, aunque de forma limitada, los conocimientos religiosos, mitológicos e incluso filosóficos y científicos disponibles en su época y lugar. De la misma manera en que conocía bien los sistemas tribales, conoció la civilización a partir de los reflejos de las dos potencias hegemónicas mundiales, los imperios bizantino y sasánida. Mahoma diagnosticó los graves problemas que ambos sistemas provocaban en la sociedad. Experimentó la corrupción que causaba el tribalismo árabe y también la estructura opresiva y explotadora de los monopolios de poder bizantino y sasánida que bloqueaban el desarrollo de la sociedad y la desmantelaban.
Por tanto, es comprensible que buscara una ruptura radical con ambos sistemas. Igual que Jesús, era más cercano a los estratos sociales más bajos. Simpatizaba tanto con personas esclavizadas como con mujeres. Aunque se vio influido por sacerdotes mosaicos y asirios, también fue testigo de su incapacidad para resolver los problemas de sus sociedades. Consideraba que las religiones paganas, ídolos de la Meca, eran tradiciones anticuadas que ya no servían a su propósito desde hacía tiempo. El mensaje del último profeta de la tradición abrámica era una de las cosas que más le llamaban la atención. En estas circunstancias, hizo lo que pudo para transformar la situación y se atrevió a realizar la tercera gran reforma, que también podría llamarse revolución, de la tradición abrámica. La postura que Marx y Engels tenían respecto a los utopistas es similar a la postura que Mahoma tenía respecto a los mosaicos. El cristianismo y el sabeísmo, un grupo que también creía en un solo Dios. Marx y Engels hacían una distinción entre el socialismo genuino y el socialismo utópico. En contraste, Mahoma actualizó las tradiciones abrámicas obsoletas en forma de una nueva verdad. En otras palabras, dio una interpretación religiosa más realista. Existe el Corán y los hadices, que predican con énfasis no solo un programa ideológico y político, sino también una nueva moralidad. También tienen sus propios principios económicos. Mahoma incluso reestructuró las reglas de la guerra. Yo analizaré su método, que podríamos denominar la vía del profeta, de forma más exhaustiva en la sección que trata de la ciencia. Por ahora, me conformaré con señalar que se trata de una buena tradición. Se podría defender fácilmente que el Islam es civilizacional, ya que tiene puntos de vista más avanzados que el cristianismo y el judaísmo originales. A los 10 años de su surgimiento, había logrado convertirse en la heredera de todas las civilizaciones anteriores de Oriente Medio. El Islam logró establecer el sistema de gobierno hegemónico más poderoso de la región en el año 650 después de Cristo. Aunque no se trata aquí de abordar esta historia en particular, ya que seguiremos examinando la cuestión en relación con los problemas sociales de la región, así como del mundo en general, porque se presenta al mundo como la buena nueva, la idea que el profeta Mahoma tenía de Alá es una abstracción social de primer orden y una expresión de identidad social. Creo que la teología islámica ha sido perezosa en sentido y no ha estado a la altura de Mahoma. En el Islam no se encuentra la riqueza y evolución que podemos ver en la teología cristiana. No voy a profundizar en esto ahora, porque volveré a ello más adelante. No obstante, es importante comprender por qué Mahoma se centró tanto en el concepto de Alá y le dotó de tal sacralidad. Tal como yo lo veo, Mahoma no abordaba un debate teórico sobre la existencia de Alá, sino que más bien quería tratar la esencia social de Alá y puso mucha energía en ello, cosa que podemos ver en su agotamiento y desmayo pronunciando los hadices. Hay que tomar esto en serio. Alá, al que se refiere con 99 nombres, representa una utopía y un programa social más extensivos que la utopía más avanzada, y, en este respecto, Mahoma es realista y responsable en su deferencia. La ignorancia de quienes siguieron a Mahoma fue un infortunio, pero también lo fue que se dejaran rápidamente llevar por el ansia de poder. El Islam, en tanto que revolución, es probablemente una de las que más se ha traicionado. Además de no implementar la perspectiva del profeta Mahoma, su programa y su modo de vida, los líderes que vinieron después, incluyendo los califas, no comprendieron todos los aspectos y traicionaron los que sí pusieron en práctica. No podemos saber hasta qué punto el profeta Ali podría haber puesto en práctica las ideas del profeta Mahoma, ya que fue incapaz de concluir sus esfuerzos. Las interpretaciones y prácticas de todas las confesiones, especialmente las del sunismo, están lejos de las enseñanzas de Mahoma. Por decirlo de otro modo, las tradiciones del sultanato que se inició con la dinastía omeya se basan en monopolios de poder mucho peores que aquellos que les precedieron. Estoy seguro de que el Islam radical es una enfermedad del poder que, lejos de revitalizar el Islam, le provoca un daño inmerecido. Es más apropiado referirse a estos islamistas ignorantes como islamistas provocadores. Si hay un mensaje que extraer del Islam, tendría solo sentido con otro nombre y bajo otra forma. Dejaré para más adelante otras reflexiones sobre este tema. Le otorgo importancia al monopolio real del poder en nombre del Islam, pero no como Islam, porque en este monopolio del poder el Islam deja de existir. No es más que símbolos del Estado y gobernantes que siguen los pasos de los linajes asirio, persa, romano y bizantino. Esto lo digo en lo que respecta al Islam como poder. Como elemento de la cultura inmaterial, tiene influencia en algunos ámbitos. Debo subrayar que no veo la utilidad en dar a las sociedades nombres de ideologías. Por ejemplo, nombrar a una sociedad como cristiana,
islámica o hindú reduce la sociedad a la religión y conduce a insuficiencias y errores. Estos conceptos no permiten entender la naturaleza real de la sociedad. Lo mismo ocurre con conceptos como sociedad capitalista y sociedad socialista. Volveré a este tema más adelante. Los conceptos más apropiados y significativos serían sociedad de la civilización democrática y sociedad de la civilización monopolística, porque así se visibiliza toda la sociedad. Los sistemas de civilización central tenían la hegemonía en Oriente Medio, mayormente bajo dominio islámico entre los siglos V y XV. Los gobernantes islámicos expandieron y siguieron afianzando el poder heredado de los gobernantes bizantinos y sasánidas, y la sociedad se regía de una forma sin precedentes. Se tomaba el control cada vez de más grandes tribus, dinastías y estados. Pero el ritmo de las guerras por el poder no aminoró, al contrario, siguió aumentando. El monopolio militar ostentaba el poder real, pero se produjeron también desarrollos en el monopolio comercial. El Islam se convirtió en predominantemente una ideología de monopolios comerciales y militares. Las ciudades crecían, mientras que los desarrollos en agricultura e industria eran limitados. Lo mismo ocurría con las artes. Ciertamente, no se superó lo que la sociedad griega habría conseguido. El periodo de gobernantes y estados islámicos marca el fin de la hegemonía del poder de Oriente Medio. A finales del siglo XV, el núcleo hegemónico de la civilización central se había desplazado de Venecia a Europa Occidental, y de allí a Ámsterdam y Londres. Oriente Medio fue el centro del Neolítico de 10.000 a.C. hasta 3.000 a.C. y fue la civilización central durante 4.500 años. Desde 3000 a.C. hasta 1500 después de Cristo. Después, bajo el peso de los enormes problemas de la civilización, Oriente Medio estaba desgastado, pues se había extenuado en sus intentos de autorrenovación y se había convertido en una ruina social. Si analizamos cómo la tradición abrámica contribuyó a los problemas en el sistema de civilización, veremos que ésta fue incapaz de poner límites al poder. De hecho, hizo que se amplificara aún más. Los estados se multiplicaron y también se hicieron más grandes. Por lo tanto, los problemas derivados del monopolio de poder y el estado se multiplicaron. La guerra continuó siendo el medio preferido para asegurar el monopolio. No se conocían los conceptos de democracia y república. En su mayoría, la gobernanza tradicional por parte de una dinastía perseveró y se hizo más común. Además, la sociedad se fue debilitando a medida que el poder y el estado se iban fortaleciendo. El ámbito que cubrían la moral social y la política se fue reduciendo y las confesiones fueron abarcando más en respuesta a ello. La dominación masculina sobre las mujeres y la juventud creció rápidamente, mientras que las formas de esclavitud asociadas al poder faraónico iban desapareciendo, se normalizaban nuevas formas de esclavitud, sobre todo de personas de África y eslavas del norte. La ciudad y el comercio crecían, pero no tenían el esplendor del que habían gozado y nunca alcanzaron el nivel de la ciudad greco-romana ni de su vida comercial. Tampoco hubo avances en agricultura o industria dignos de mencionar. Otro aspecto más, quizá el más negativo, es que el nacionalismo tribal y de los pueblos imperantes que venían de la tradición abrámica dio lugar a problemas que alcanzaron niveles genocidas. La expresión siervo elegido y pueblo de Dios está en la raíz de este nacionalismo. Inicialmente, el pueblo hebreo se consideraba el pueblo elegido de Dios. Después, el pueblo árabe se apropió el título de pueblo noble. Las tribus túrquicas fueron más allá. La rúbrica del heroísmo islámico convirtió el Islam en una parte muy arraigada de la identidad. El pueblo asirio se consagró como el primero en abrazar el cristianismo. Más tarde, los pueblos griego y armenio afirmarían que se encontraban entre los primeros pueblos sagrados. La expansión del cristianismo en Europa contribuyó de manera importante a acelerar el nacionalismo, más que el ecumenismo, universalismo. El nacionalismo ruso es también, en cierto sentido, producto del cristianismo ortodoxo. Además del mencionado nacionalismo tribal, la tradición abrámica trajo a los antiguos pueblos de Oriente Medio tragedia y desastre. Los gobernantes árabes, turcos y kurdos empujaron al borde de la extinción a los primeros pueblos que se hicieron cristianos, el asirio, armenio y los pueblos del Ponto y de Jonia. Tampoco hay que subestimar el papel que desempeñó el judaísmo. La aniquilación de gente del pueblo armenio, asirio, de Jonia y del Ponto, así como de otros pueblos no musulmanes y sus culturas, convirtió a Oriente Medio en general y a Anatolia en particular en desiertos culturales. Con la decadencia de estos pueblos, que eran portadores de las culturas más antiguas que se conocen, la región que habían habitado cayó en un atraso extremo. Esto fue una gran pérdida para todos los pueblos de la región.
ya que la aniquilación de estos pueblos y sus culturas no solo agravó el problema social, sino que también perjudicó sustancialmente los intentos de encontrar una solución. Sin estos pueblos y sus culturas, que habían sido líderes en el desarrollo de muchas ramas de las ciencias y las artes, la sociedad en la región perdió su memoria y su capacidad artística y científica. En nombre del cristianismo, se perpetraron tragedias similares sobre los pueblos nativos de Norteamérica, los pueblos azteca e inca de Sudamérica, los pueblos de Australia y el pueblo inuit. Aunque ejerzan una religión, los regímenes seducidos por el poder y la lujuria cometen cualquier villanía y causan todo tipo de problemas y tragedias. Debo enfatizar que la perspectiva, programa y la vida práctica de la tradición religiosa abrámica, bajo la influencia significativa de la cultura material de la civilización central, no se centran en superar esta civilización, sino en moderarla y hacerla más justa. La tradición religiosa abrámica buscó una reforma que le garantizara una parte de la plusvalía y el derecho a unirse al monopolio. Ofrecían su ideología para legitimar poder y, a cambio, exigían su parte a los gobernantes. Si no se cumplían sus demandas, instigaban a la resistencia y, cuando se cumplían, callaban, algo que también vemos en el socialismo europeo. Y como veremos, se da una continuidad entre ambos. Sin duda han desempeñado un gran papel en mantener y universalizar esta civilización antigua. Al final, la tradición religiosa abrámica no logró reducir el antiguo problema social de opresión y explotación. Más bien, al contrario, tanto la opresión como la explotación aumentaron y se perpetuaron.